Programa patrocinado por Sofati y Glasur, con la colaboración de Mama Rumba Brand. Muy buenos días, son 4 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Un día más estamos aquí entre amigos a través de Teleelch, la televisión local de Elche, ya sabéis, con los directos desde las 9 de la mañana. Es viernes, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Pero además los viernes aquí tenemos por costumbre hablar de salud. En este caso vamos a hablar de salud ósea. A mí me parece importantísimo, sobre todo ya cuando estamos teniendo, bueno, pues una edad en que los huesos empiezan a dar un poquito de follón. Y es importante, imagino yo, empezar a cuidarlos desde jovencitos. ¿Para qué? Pues para que lleguemos a mayores pues con un poquito de salud ósea mucho mejor de lo que podría ser. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros al doctor José María Durán. Él es cirujano ortopédico. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás, José? Encantado. ¿Bien? Como siempre, sí, muy bien. Oye, vamos a hablar de eso porque, claro, en cuanto a que te duelan huesos o te pase algo, tengas una fractura, nos podemos dar cuenta cuando ya tenemos una edad, tampoco muy avanzada, pero empezamos a tener una edad, pero supongo que es bueno empezar a cuidarnos desde jóvenes para luego tener de mayores una salud ósea un poquito decente, ¿no? Efectivamente, porque es ahora cuando estamos viendo lo mal cuidados que estábamos antes, que es cuando empezamos a ver esas fracturas con caídas simples, lesiones que con un mínimo movimiento podemos tener, ese tipo de cosas, pero que vamos poco a poco teniendo conciencia de ello y ya nos vamos, pues eso, cuidando un poquito más, cuidando la alimentación, que es fundamental, el peso, cuidando el peso y manteniéndonos activos, haciendo ejercicio. Pero es verdad que pasamos al extremo, que a veces hacemos un ejercicio, pero sin sentido común. Y es donde vienen otro tipo de lesiones. Pasamos un poco por la osteoporosis, por ejemplo, porque supongo que es una de las causas, no sé si más frecuentes, de a lo mejor cuando ya somos más mayores, tener una fractura. ¿Qué es la osteoporosis? A ver, la osteoporosis, mucha gente cuando la veo en la consulta lo suele confundir con la artrosis, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? La osteoporosis es esa disminución en la calidad ósea a medida que van pasando los años, sobre todo más en las mujeres, porque cuando viene ese cambio de vida, que es la menopausia, pues el tema hormonal afecta muchísimo en esa calidad ósea. Entonces, el hueso se va volviendo más débil y si no nos damos cuenta de ello, pues una mínima caída puede provocar pues una gran catástrofe. Estamos hablando de fracturas vertebrales, fracturas de muñeca, las caderas, o sea que es ahora mismo una epidemia, por decirlo de alguna forma. Es verdad, se habla mucho de ese tema ahora, esa densidad, ¿no? Se pierde densidad en el hueso. Sí, se pierde densidad ósea, efectivamente, y eso es lo que provoca que mínimos golpes, contusiones o caídas pues provoquen verdaderos desastres. Por eso luego hablamos, ahí estamos viendo por ejemplo algunas imágenes, doctor, de una cadera o un hueso con osteoporosis o no, ¿verdad? Ese desgaste. La pérdida de esa densidad, ¿no? Hay una imagen... Como un queso gruyere ahí que se puede romper en cualquier momento, ¿no? Sí, es completamente frágil. Se pierde esa consistencia, ese soporte en el hueso. De ahí es cuando podemos decir, por ejemplo, cuando nuestros padres, ¿no? Que son ya mayores, que hay que tener mucho cuidado con esas caídas, porque recuperarse de ellas igual es muy difícil a ciertas edades. Claro, hay que tener en cuenta que ya la musculatura, que es lo que también ayuda a mantener esa articulación en su sitio, ya no son las mismas. Ya el músculo está más fatigado, esas agresiones el mismo cuerpo tampoco le cuesta recuperarse del todo y a la larga puede traer secuelas pues muchísimo más complejas. Hablamos de huesos, pero la salud ósea también viene, creo, acompañada de una buena salud de articulaciones, que quizá es lo que... Es un todo, yo creo que es un todo. El tener una articulación sana significa que lo que está alrededor, que mantiene esa articulación estable, que es la musculatura, ligamentos, tendones y demás, también tienen que estar fuertes, y para ello pues, es fundamental cuidar mucho tanto el peso como la alimentación. ¿Hacer ejercicio qué? Hacer ejercicio es fundamental. Es fundamental siempre y cuando se sepa hacer el ejercicio. Sí, lo que hablabas, ¿no? Exacto, hay que adecuar el ejercicio, uno, a la edad, al tipo de persona que eres y lo que quieres, porque no es lo mismo una persona de 20, 30 años que lo que quiere es competir
y fortalecer, no tanto fortalecer, sino pues tener una musculatura suficiente para un rendimiento exigido, que una persona que lo que no quiere es pues, ir por la calle y caerse con nada. Claro. ¿Cuándo tenemos que estar alerta? ¿Cuándo debemos acudir al traumatólogo? ¿Cuándo debemos ir a la consulta? Porque a veces sentimos un pequeño dolor, lo dejamos pasar, seguimos haciendo nuestra vida normal, si haces ejercicio seguimos dándole caña a esa, por ejemplo, rodilla. Por ejemplo. ¿Qué nos debe poner un poquito en alerta? Como tú comentas, eso de ya se me quitará, ¿no? Es el típico, pues ya se pasará. Me molesta, pero ya se pasará. Pues son señales que te va dando tu cuerpo para decirte, para un poquito, que igual lo que estás haciendo no es lo que deberías. Fíjate a ver qué está ocurriendo para que te esté dando ese dolor. Entonces, si no le prestamos atención a esos pequeños detalles, luego la solución va a costar muchísimo más o puede ser incluso hasta más compleja. Es en ese momento, cuando yo estoy haciendo algo de deporte, que empiezo a notar algún tipo de molestias, cuando tenemos que acudir al especialista. Yo siempre les comento a los pacientes que no hay que dejarse guiar por lo que me dice el vecino o por lo que he escuchado a mi amigo o mi compañero me ha dicho que ese dolor es por algo. Yo creo que lo ideal tómate esto que se te va a pasar. Efectivamente, yo creo que si queremos tratar algo, primero hay que diagnosticar, hay que saber lo que está pasando y para ello pues acudir al especialista es lo ideal, lo fundamental. Al final esas sensaciones que tienes de tu cuerpo te está diciendo algo, te está avisando, no es que, bueno, pues dejo de correr 2 días, al tercero ya me encuentro mejor, vuelvo a correr y a lo mejor estás haciendo que esa lesión, si es una lesión o ese desgaste, vaya a peor. Vaya más, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado. Hablábamos también de la alimentación, importante lo del peso, que a veces no lo tenemos demasiado en cuenta en cuanto a los huesos. Pensamos más en ese volumen por tener un sobrepeso, pero no pensamos en el daño que se le están haciendo a los huesos. Claro, efectivamente, y sobre todo las articulaciones de carga. Tobillo, rodilla, cadera, que son las que más sufren, las que están soportando pues prácticamente el peso del cuerpo. Una buena alimentación es importante también. Es fundamental, igual que el ejercicio. Y otra cosa que tenemos aquí en la zona que desaprovechamos mucho es el sol. El sol. Exactamente. Vitamina C. Entonces, la vitamina D, efectivamente, que es fundamental para absorber ese calcio. Porque la gente piensa, bueno, para no llegar a osteoporosis igual me voy a tomar 20 litros de leche al día y lácteos y calcio. Claro, pero si no tienes vitamina D, ese calcio se va a perder, no se absorbe. Entonces, aquí en esta zona, que somos unos privilegiados, que tenemos sol mucho tiempo, pues de hecho los estudios muestran que los nórdicos que tienen menos sol tienen mayores niveles de vitamina D que los mediterráneos. Pero es que el Mediterráneo se oculta un poco del sol también. Claro, como lo tenemos tanto, lo que hacemos es... Sí, el nórdico, en cuanto ve un rayo de sol, sale a morirse con el sol. O sea, importante a lo mejor darse un paseo de 20 minutos un día soleado. Efectivamente. Y ya, vamos, no quiere decir que no tengas que ir al médico, pero oye, estás previniendo un montón de problemas futuros que puedas tener. Efectivamente, sobre todo lo que hemos hablado de la osteoporosis. Tan fácil como esto. Dolores. Un dolor en la cadera, un dolor en una rodilla, en un codo, sobre todo estamos hablando de articulaciones también, importantísimo prestarles atención desde el primer momento. Efectivamente, no dejarlo pasar, no dejarlo pasar y a ninguna edad. Ahora nuestros hijos pues están haciendo más actividades deportivas y cada vez les exigimos más, o los entrenadores, los profesores exigen muchísimo más también, y hay que ver que ellos también se pueden lesionar. Entonces, si un niño te dice que le duele, también no hay que dejarlo pasar, hay que ir inmediatamente a ver qué está pasando, para que es un niño que va a crecer y tiene una vida por delante, que no crezca con secuelas de alguna lesión. Sobre todo porque dices, son niños, esos niños tienen que continuar haciendo deporte y llegar a una vida adulta o a la vejez, pues oye, en la mejor manera posible, porque a veces tendemos a no cuidar esos detalles y a lo mejor llegan a una edad adulta como muy desgastados. Sí. También hay que tenerlo en cuenta desde jóvenes. Yo a veces en la consulta veo pacientes jóvenes con patología de gente mayor. Claro, porque de pequeños no se les dio el tratamiento que deberían haber tenido y pues las consecuencias las ven ahora. Pero claro, es complicado echar para atrás. ¿El hueso se regenera? ¿El hueso se regenera? Sí, si tenemos una fractura, pues el hueso se puede
Más que regenerar, Unir. reconstruir, unir. Sí. Ujú. Lo que no se regenera es el cartílago. Las articulaciones que están recubiertas por cartílago, el cartílago que vamos perdiendo no vuelve. Digan lo que digan, en cualquier sitio el cartílago no se regenera solo, ni mágicamente. Ni tomando lo que tomo, no. Ni tomando lo que tomando. Tenemos ciertas cosas que tomamos o ponemos o infiltramos para proteger lo que nos queda, pero lo que se ha perdido, perdido está. Doctor Durán, ¿cuándo debemos, en qué casos se llega a la cirugía? Bueno, ¿en qué casos? Pues en casos en donde ya no el dolor limita la movilidad, limita la funcionalidad, o el querer yo hacer un deporte y me lo está limitando. Cuando vemos que hay una disminución en la calidad de vida o la calidad laboral o deportiva, ya son patologías que requieren un tratamiento quirúrgico, pues, roturas meniscales, roturas de ligamentos y obviamente las fracturas. Pero hablamos de la salud ósea en general, ¿no? Pero centrándome también, siguiendo con el tema de la osteoporosis, yo leía que 1 de cada 5 hombres mayores de 50, que son muy jóvenes, Bastante jóvenes. hace muchos años, ¿no? Pero ahora 50 años Ahora es un es chaval. Bueno, pues dice que sufre rotura de huesos por osteoporosis. ¿No es mucho, 1 de cada 5? Es alarmante. ¿Con esa edad? Con esa edad, es alarmante. Pero hay que ver ese 1 de cada 5, también hay que ver la zona donde se hace ese estudio, porque no es lo mismo... Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, es que me parece, me parece exagerado, me parece muchísimo. Eso puede tener que ver mucho, o que estamos haciendo muchas cosas, o sea, estamos haciendo más de lo que deberíamos hacer, tomando más riesgos. El deporte. Y otro es que no nos estamos cuidando como deberíamos. Pero es que además también se afirma que esta enfermedad afecta también a 1 de cada 3 mujeres, no 1 de cada 5, a partir también de los 50 años, y a partir de los 70 además tienen riesgo la mitad de las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. Es que yo insisto, no por el porcentaje, por la edad. Que también el porcentaje es alarmante, pero la edad me parece... Hay que tener en cuenta que coincide justo con el cambio la menopausia. Efectivamente, con la menopausia. Pero por eso hay que aprovechar lo que tenemos para minimizar esos riesgos, minimizar esos daños. Es verdad que luego tenemos pues medicación y diferentes tipos de tratamientos que pueden mejorar esa calidad ósea, pero mientras menos tiremos de ellos, mejor. Vamos a hacer un repaso un poquito general para ayudarnos a entender qué es lo que debemos hacer desde jóvenes para llegar a adultos con una salud ósea bien, pero también qué debemos hacer los que ya no somos tan jóvenes, pues que a lo mejor estamos teniendo o queremos cuidar un poquito más nuestra salud ósea y bueno, y lo que tiene que ver todo lo que... Yo creo que lo fundamental que tenemos que tener es sentido común. Lo primero, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, pero hay que tener sentido común. Desde jóvenes, aprovechar que somos jóvenes y fortalecer lo que podamos las articulaciones, la musculatura, potenciarla. Pero eso sí, en cuanto notemos de que algo va mal, algo no está funcionando o algo me está molestando, ir al especialista y tratarlo de entrada, para más adelante no tener que arrepentirnos de no haberlo hecho antes. Y ya, gente edad adulta mayor, yo creo que el deporte hay que hacerlo sabiendo la edad que uno tiene, que ya no tenemos 20, ni 15, ni 30 años. Adecuarlo a nuestras posibilidades, a lo que vamos notando también. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo te va diciendo cuándo puedes hacerlo, no exigirle de más, ¿vale? Pero hacer ejercicio de impacto, o sea, la gente le encanta ahora el correr, ¿no? Pues correr está bien, pero en cuanto notemos alguna molestia, parar, ver qué está pasando, diagnosticarlo y tratar de
de adecuar para que no tengamos ese problema. Que supongo que no pasa nada porque tengamos que dejar de hacer un tiempo deporte de impacto, porque hay deporte que suple todo esto, deporte vamos, de impacto y con sin creces. impacto. O sea, tenemos la bici, tenemos rutas magníficas para hacer también por al sol, por ejemplo, y que mantiene una higiene articular, como le digo yo, fantástica y que nos permite llegar bien a mayores. A mayores, que de eso se trata, que cuando somos jóvenes es evidente, no, es normal. Si, supongo que tus padres te decían, cuidado con y no prestamos mucha atención, pero bueno, pues cuando ya llegamos a una edad más o menos adulta, ahí hay que prestar atención antes de que incluso empiece a doler, porque por ejemplo la osteoporosis leía que es como la enfermedad silenciosa, Es silente. porque de eso no te das cuenta hasta que ya te ocurre algo, ¿puede ser? Efectivamente, es cuando las vemos en las urgencias. Que ha tenido una fractura de radio y luego ves la radiografía y dices, madre mía, el hueso cómo está. Claro, pero eso no, es que No eso da no lo síntomas. sabemos, porque si no tengo un síntoma no voy a ir a verte para que me mires, me Exactamente. digan, mira a ver si tengo osteoporosis. No es habitual, ¿o No qué? obstante, sí es bueno a partir de cierta edad, por ejemplo, a partir de los 50, 55 años, sobre todo en mujeres, está protocolizado que pues una densitometría anual, bianual, no estaría de más para ver la calidad ósea, dónde está y qué medidas podemos tomar para que no vaya más si ha empezado. Eso que dices también es interesante porque es cierto, por la condición de ser mujer y de llegar a una edad que, bueno, entramos en perimenopausia o la menopausia o el climaterio, es importantísimo porque sí o sí vamos a perder densidad ósea. Entonces, teniendo en cuenta eso, que no te vas a librar, que no es algo que dicen, no, a ti no te va a pasar, te va a ocurrir de una manera o de otra, es importante la densitometría. Densitometría se llama, es para ver la densidad ósea. Y ponerle remedio, ¿no? Claro. Si, bueno, si fuera necesario, o prevenir Sobre todo que la tu prevención. próxima vez pues siga estando tan estupenda tu densidad ósea como cuando fuiste al médico, ¿no? Eso es. Hablando de cuando vas al médico, ¿dónde vamos a verte? Bueno, yo ahora mismo estoy en Click and Funciona, estoy los viernes ahí en la consulta y cualquier cosa pueden buscarme ahí en clickandfunciona.com. Citas conmigo, sí. Doctor José María Durán, bueno, es traumatólogo, pero es cirujano ortopédico también y bueno, pues que está muy bien que venga y que nos hable de salud ósea y algo que has dicho muy importante. Todos sabemos que la alimentación es importantísima y esa alimentación también tiene muchísimo que ver en los huesos, pero el sol, esa vitamina D que tenemos, la tenemos al salir, no decimos que te pongas ahí como un... Claro, siempre teniendo en cuenta pues eso, por la crema solar, Claro. protegerse, pero es fundamental. Lo importante que es que tengamos, si no, esa vitamina C, ¿no? D. Sí, la del sol, Sí. pero si tú te alimentas para que vaya a tus huesos, si no tenemos la vitamina D, como que no se metaboliza de la misma manera. El cuerpo no absorbe el calcio Ajá. que estamos tomando. Bueno, pues yo estoy aquí muy a gustito hablando contigo, pero Yo va a ser que igual te invito otro día y seguimos hablando Cuando tú de quieras. cuidados, que está muy bien. Cuando quieras. Rosa. José María, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy en Entre Amigos. Igualmente. Y nada, que sigas cuidando de nuestra salud ósea también como vienes haciendo. Y ya sabéis, en la clínica Funciona los viernes. Puedes encontrarla allí, eso sí, hay que coger cita, ¿eh? También podemos hacer cola allí y vayan pasando, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Bueno. Muchísimas gracias por todo. Nada, un placer, José María, y hasta Igualmente. pronto. Bueno, pues así hemos llegado a las 12:23 minutos de este mediodía. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta contamos cosas curiosas, o mejor, Marta González Peláez nos cuenta cosas curiosas sobre libros, sobre una silent party, bueno, lectura silenciosa o algo así. Os cuento más a la vuelta.